Alejandra, buenas noches. Ana, César, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos. Bueno, me confirman que se escucha bien. Buenas noches nuevamente. Quien les saluda es Sandra Rivera y el día de hoy tenemos una charla en la cual vamos a revisar cuáles son los 5 pasos para hacer una auditoría interna bajo el enfoque BRCG-SB9, inocuidad alimentaria. Bueno, estoy muy contenta de participar con ustedes de esta noche que vamos a compartir este tema y quisiera que ustedes me comenten desde dónde se conectan. Aquí estamos transmitiendo desde Lima, Perú, para el Perú y para el mundo. Ecuador, Colombia, en México, saludos, saludos desde Lima. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Bolivia, me dicen por ahí, Bolivia, La Paz, Bolivia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Antes de empezar con nuestro tema, quisiera dar unas recomendaciones. Este es un espacio corto en el cual vamos a dar una información importante y quisiera su atención al 100%, dejar un momentito el celular, un ratito la televisión. Si es que no han cenado, un ratito más, solamente esto va a tardar una horita, lo cual quisiera su máxima atención. Y también otra recomendación es que tengan una libreta de apuntes porque está demostrado que si se toma apuntes, si nosotros anotamos en un cuaderno o en algún lugar, vamos a tener nosotros la información después más fresca, vamos a recordar mejor la información recibida. Muy bien, entonces comenzamos con nuestro tema, auditorías internas. Qué importante, importantísimo este tema. ¿Sabían ustedes que las auditorías internas son un requisito fundamental para estándares de inocuidad tal así como es BRCGS? Es un requisito fundamental, no solamente para BRCGS, también para otras normas internacionales reconocidas, como la FCC 22000, la IFS, la SQF, etcétera. Bien, ¿sabían ustedes que en las auditorías externas de certificación, se requiere que el requisito de auditorías internas esté implementado totalmente? ¿Y qué significa esto? ¿No? Que nosotros hayamos hecho nuestras auditorías internas antes de pasar nuestra auditoría de certificación. Tenemos que cumplir con lo que indica la norma BRC que dice la frecuencia, ¿no? Establecer nuestras auditorías internas basado en el riesgo, la frecuencia basado en el riesgo, ¿verdad? Menciona también en este capítulo de auditorías internas la competencia de los auditores. Los auditores tienen que conocer acerca del criterio, acerca de la norma que van a auditar y también de las técnicas de auditoría. Haber recibido además un curso de formación de auditores internos es algo recomendable. ¿Qué más? Evidencias de auditoría. Significa que si es que se ha realizado una auditoría, si es que se realiza una actividad, toda actividad genera evidencias, ¿no? Entonces tiene que haber un programa de auditorías en lo cual se ha planificado las auditorías a lo largo del año. Tiene que haber un plan de auditoría en el cual ya llegada la fecha de auditoría, se describa claramente el horario en el cual se va a hacer la auditoría, ¿no? Todo lo que va a ser la auditoría en el día. Y también tiene que haber informes de auditorías. Y sobre los informes de auditorías, para BRC tenemos que incluir tanto las conformidades como las no conformidades. Es decir, no solamente incluir las no conformidades, que es lo que se estila mayormente, lo que incluye mayormente un informe de auditoría. También tenemos de incluir las conformidades. ¿Ya? Eso es lo que menciona. Un dato más. ¿Sabían ustedes que al menos cada 3 años se tiene que hacer una auditoría inopinada? ¿No? Entonces, para BRC hay dos formas, digamos, de acogerse a la forma de que una empresa que quiere certificar pueda tener sus auditorías, ¿no? Auditorías anunciadas o auditorías no anunciadas. Bien, entonces,
por más que una empresa haya elegido la opción de tener auditorías anunciadas, cada 3 años va a recibir una auditoría inopinada. Es decir, que al menos cada 3 años no se va a avisar la fecha en la cual se va a hacer la auditoría. Bien, esos son unos datos que les quería compartir previo al tema que tenemos de auditoría. ¿Por qué hacer auditorías internas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es importante hacer auditorías internas? ¿Por qué hay que hacer las auditorías internas? Bien, las auditorías internas, ¿por qué hacerlas? Primero, para cumplir, bueno, eso es lo que ya sabemos, ¿no? Porque la norma dice que tenemos que hacer auditorías internas, si es cierto, y debemos de cumplirlo. Pero más allá de eso, de hacerlo por cumplir, las auditorías internas nos proporcionan beneficios, ¿no? Por ejemplo, el primero es una foto en tiempo real de la situación de la empresa, ¿no? Y en esa foto podemos salir bien, ¿verdad? Podemos quizás habernos arreglado bien, maquillado, peinado, etcétera. Igual ocurre en una empresa, ¿no? Entonces, sobre todo si es una auditoría planificada, entonces todo se arregla un poquito mejor antes de que se dé la auditoría. Pero por más que se arregle algo de momento, si es que hay algunas no conformidades que son graves, se va a notar en las auditorías, se va a notar. Bien, entonces, siguiente beneficio, evaluar el sistema de gestión implementado. Tenemos nosotros las auditorías internas que pueden realizarse en distintos momentos. Bien, por ejemplo, hay unas empresas que están en proceso de certificación, proceso de implementación y después certificación de BRC. Entonces, las auditorías internas tienen, antes de hacer su auditoría de certificación, antes de pasar por esa etapa, tiene que implementarse completamente la auditoría interna. Es decir, que la empresa debe haber tenido su auditoría interna. Bueno, ese es un momento. Otro momento es de forma anual o también con una frecuencia basada en el riesgo, como indica la norma BRC, ¿no? Indica BRC que la frecuencia tiene que estar basada en el riesgo de las auditorías internas y al menos en 4 fechas diferentes durante el año. Y se tienen que auditar todos los requisitos de la norma que le aplica. Bien, otro beneficio de hacer auditorías internas es recoger y evaluar objetivamente las evidencias. Bien, entonces, cuando se hace una auditoría interna, vamos a obtener hallazgos. Esos hallazgos pueden ser conformidades o no conformidades, oportunidades de mejora. Entonces, en ese proceso en el cual nosotros hacemos la auditoría, vamos a recoger evidencias. Esas evidencias las vamos a evaluar, ¿no? En un proceso de auditoría interna, el papel de los auditores es evaluar las evidencias para definir si estamos en una no conformidad. Y también para recordarles que BRC tiene varios tipos de no conformidades. No conformidades críticas, no conformidades mayores y no conformidades menores. Entonces, esto nos va a ayudar, ¿no? Evaluar objetivamente las evidencias para definir qué tipo de no conformidad se tienen en la empresa. Y finalmente, cumplir como instrumento de revisión y verificación. Ajá, nos ayuda a ver si estamos cumpliendo con lo que hemos escrito y lo que hemos dicho que vamos a hacer, ¿no? Que es un procedimiento, un documento en el cual nosotros establecemos las actividades de cómo vamos a realizar algo, con el fin de cumplir con la norma y algún requisito de la norma. Bien, entonces, cuando se audita, vamos a revisar documentos y entonces ahí se va a verificar si se está cumpliendo, ¿no? Si estamos cumpliendo con el procedimiento, también estamos cumpliendo con la norma. Bien, entonces es un instrumento más de revisión y verificación.
Bien, entonces ya comenté un poco a líneas generales lo que implica lo que son auditorías internas. Ahora sí nos vamos a nuestro tema, los 5 pasos para hacer auditorías internas. Bien, entonces las auditorías internas dentro de una empresa lo pueden hacer el personal interno. Puede ser que dentro de la empresa se forme un grupo de personas que vaya a hacer la auditoría, o también esta actividad se puede tercerizar. Se puede contratar a una empresa tercera, una consultora, para que traiga un personal que van a ser los auditores. Bien, entonces, en cualquiera de los dos casos, tenemos que seguir una serie de pasos para hacer la auditoría, ya sea con el personal propio de la empresa, eh, o si no fuera por un personal subcontratado. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? El primer paso. Comenzamos con la planificación de una auditoría. Antes de que se dé la auditoría, tenemos que planificar. Y dentro de la planificación respondemos una serie de preguntas. ¿Cuándo? La primera pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo voy a hacer la auditoría? Esto va a estar reflejado en el programa de auditoría. Quizás el capítulo 1 del compromiso del equipo directivo lo voy a auditar una vez, ¿no? Y lo audito, por ejemplo, en enero. En febrero voy a auditar el sistema HACCP, y también capítulo 2 y capítulo 4 que se refiere a las normas referidas a instalaciones, ¿no? Y también esa auditoría que la estoy planificando para febrero, también lo voy a planificar otra fecha más en diciembre, porque es un capítulo importante el sistema HACCP, porque me ha arrojado, digamos, mi mi evaluación de riesgos, que tengo que hacer mi evaluación de auditoría para el capítulo 2 veces al año. Y así, ¿no? Entonces, en nuestro programa de auditoría voy a incluir todos los capítulos que voy a auditar y también las frecuencias. Al menos, les decía que al menos una vez se tiene que auditar todos los capítulos de la norma, ¿ya? ¿Cómo? ¿Cómo voy a hacer esta auditoría? ¿Qué métodos de auditoría voy a utilizar? Si voy a realizar entrevistas al personal, voy a revisar las instalaciones, voy a revisar documentos, etcétera. ¿Dónde voy a incluir en la planificación de la auditoría? Si es en una empresa, que es un solo lugar, o de repente tiene sedes, o de repente una empresa que la parte de producción se realiza en un lugar y el almacén en otra dirección, ¿no? O quizás está al frente de la empresa, pero igual se tiene que incluir esto en la planificación. ¿Quién? ¿Quién va a ser el auditor? ¿Quién va a ser el equipo auditor? Los auditores al menos tiene que ser, bueno, esto dependiendo de la magnitud de la empresa también, ¿no? Si es una empresa grande, puede ser un equipo auditor. Cuando es una auditoría de certificación, mayormente son 2 personas, ¿no? De dos personas a más, pero mayormente 2. Va una persona que es el auditor líder y va acompañado de un experto técnico, que es el experto técnico es la persona que le ayuda en conocimientos técnicos acerca de la empresa. Bien. Seguimos en el paso 1, planificación de la auditoría. ¿Qué tenemos que considerar? El plan de auditoría. Una vez que ya hemos nosotros definido cuántas auditorías vamos a hacer, quién va a ser el equipo auditor, entonces digamos que ya hemos planificado una auditoría para el mes de febrero, ¿ya? Entonces va a ser, por ejemplo, un 15 de febrero, ¿ya? Entonces el 15 de febrero tiene que estar eh, fechado. Tenemos que hacer un plan de auditoría en el cual incluyamos la fecha y también a los auditados y qué cosa vamos a auditar en ese día. Bien, entonces un plan de auditoría es un documento en el cual sirve para comunicar a los que van a ser auditados la fecha y también los horarios de auditoría, ¿no? Por ejemplo, en ese plan de auditoría, llegada la fecha, el 15 de febrero,
¿no? Por ejemplo, a las 8 voy a auditar calidad, a las 9 voy a auditar producción, a las 10 voy a auditar almacén, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Entonces, tiene que estar todo eso detallado en un plan de auditoría. Entonces, es una de las evidencias que nosotros tenemos en la auditoría. Tenemos que también confirmar la recepción del plan y acuerdo de los horarios. Para que una auditoría se lleve a cabo, ese plan de auditoría tiene que estar difundido a las personas que van a ser auditados. Todos tienen que confirmar los horarios. Tienen que confirmar de que el horario en el cual se les ha asignado la auditoría, a la hora que les toca, ellos aseguren de que van a estar presentes. Y si es que no estuvieran conformes, todavía hay tiempo, porque esto es previo a la auditoría, para hacer un ajuste. De manera que todos los auditados, todos los que van a ser auditados, sepan la fecha y también la hora que les toca la auditoría, para evitar de que ellos no estén presentes o que no se le pueda después facilitar la información a los auditores. Es importante. Es importante planificar una auditoría para minimizar los riesgos de auditoría. ¿Cuál sería el riesgo de una auditoría? Por ejemplo, de que no se lleve a cabo por motivo de que no esté alguna persona cuando le toca la auditoría. Por ejemplo, toca auditar recursos humanos, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que no se informó, no le llegó el plan de auditoría y cuando tocaba hacer la auditoría no pudieron auditar los requisitos, por ejemplo, del capítulo 1 y el capítulo 7 de la norma BRCGS. Entonces, la auditoría no fue completa. Entonces, no podemos nosotros eh, tener ese riesgo, ¿no? Entonces, es por eso que se tiene que hacer una adecuada planificación antes de la auditoría. ¿Ya? Muy importante. Estamos en el paso 1. Hasta ahí se comprende, hasta ahí todo bien. Esa es la actividad previa a la auditoría. En el paso 2 ya vamos a entrar al día de la auditoría. Hasta ahí todo claro, ¿alguna pregunta? Bueno, igual al final voy a dar un tiempo para quizás algunos tienen alguna duda. Bien, hemos terminado el primer paso, se refiere a la planificación de auditoría. El paso número 2 les decía que es ya cuando estamos en el día de la auditoría. Llegó la auditoría, ya es 15 de febrero, y según el plan, nos juntamos, ¿no? Nos juntamos en la mañana, primera hora, y vamos a hacer la lectura del plan de auditoría. Entonces, y hacemos nuestra reunión de apertura. Entonces, llegado el día de auditoría, hacemos la reunión de apertura. ¿Quiénes se reúnen? Se reúnen los auditores y los auditados. Bien, en el cual los auditores se presentan y también los auditados, ¿no? Entonces, la idea aquí es conocer, por ejemplo, si es que hay un auditor que va a llegar a una empresa, todo es nuevo para él, quizás es su primera auditoría en esa empresa, que es lo común, ¿bien? Entonces, el auditor se presenta, ¿no? Soy tal persona, se presenta y también pide que se presenten los auditados. Más que nada es para saber eh, qué requisitos va a auditar a cada persona, ¿no? Por ejemplo, él necesita saber, el auditor, quién es el gerente, quién es el jefe de calidad, responsable de producción, de mantenimiento, el que hace las compras, tiene que saber, ¿no? Porque a cada uno va a auditar según las funciones que tenga en cumplimiento de la norma. En la reunión de apertura se menciona también la metodología de la auditoría,
en la cual se va a emplear lo que es la revisión de documentos, se va a ir a planta para revisar la infraestructura, se va a hacer entrevistas al personal. Se va a explicar el alcance y objetivos. El alcance según lo que se ha definido, la línea de proceso que va a auditar y los objetivos. El objetivo principal es revisar el cumplimiento de los requisitos de la norma BRCGS B9. Acordar el itinerario, bueno, revisa nuevamente el horario que se ha establecido y que se ha acordado y se va a preguntar, ¿no? Si están conformes con el horario que se ha establecido o de repente, bueno, nunca falta alguna emergencia, algo que puede ocurrir de momento y en esta reunión de apertura se puede todavía hacer unos cambios, ¿no? Antes de que se realice la auditoría, ¿no? Entonces, todavía se podría modificar algo ahí y de manera que se pueda realizar la auditoría completamente. Confirmar los acompañantes de la auditoría, ya que el auditor necesita ir con una persona que lo guíe durante todo su recorrido en la empresa, en las instalaciones. Y finalmente, disposiciones logísticas, ¿no? Quizás el auditor o su equipo necesitan un lugar en el cual puedan reunirse un momento para conversar, para debatir acerca de las conformidades y no conformidades. Necesitan un espacio, una pequeña oficina o de repente necesitan una laptop, algo adicional, ¿no? Entonces se le tiene que dar las facilidades necesarias. Bien, hasta ahí el paso 2. El paso 3, llegamos a la auditoría. Y entonces aquí estamos viendo y vamos a ver lo que son los métodos, ¿no? El método ver. Ya cuando estamos en la auditoría, tenemos que hacer determinadas actividades para nosotros corroborar el cumplimiento de los requisitos de la norma. Bien, para los que conocen un poco la norma, ustedes se habrán dado cuenta que hay requisitos que tienen un casillero color verde y unos que tienen casillero color naranja y algunos tienen la combinación de los casilleros, tanto verde como naranja. Bien, entonces en la norma, dependiendo de eso, también es una guía para los auditores, ¿no? Cuando se va a auditar, por ejemplo, lo que son documentos, van a ver el casillero color verde. Cuando se va a auditar la infraestructura, se va a bajar a planta, se va a revisar la infraestructura, buenas prácticas de manipulación, etcétera, va a ser el color naranja. Y cuando tenga los casilleros de los requisitos color tanto verde como naranja, es que van a auditar ambas cosas, tanto documentos como instalaciones y actividades, ¿no? Entonces, eso ayuda un poco a los auditores para sus auditorías. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer durante la auditoría? Somos auditores, nos ponemos en el papel de los auditores. Vamos a utilizar el método ver. No es que el método ver esté en la norma, ¿no? Solamente lo he puesto acá como algo para recordar, ¿no? Algo para recordar, ¿ya? B significa visualizar las instalaciones y actividades. O sea, cuando vamos a hacer la auditoría, tenemos que revisar las instalaciones y las actividades. Es decir, vamos a ver la infraestructura, vamos a ver el piso, las paredes, los techos, los canaletas, eh, el estado de mantenimiento de las máquinas, cómo manipula las personas el producto. Vamos a revisar también el lavado de manos, vamos a revisar el etiquetado, etcétera, ¿no? Podemos ver todo eso en el recorrido de las instalaciones. Entrevistas al personal. Tengo que hacer preguntas al personal. Voy a hacer entrevistas al personal preguntando acerca de algunas cosas que nos pide la norma que ellos deben de saber. Por ejemplo, ¿qué deben de saber las personas? ¿No? Las personas, los manipuladores dentro de una empresa de alimentos,
Tienen que saber, por ejemplo, acerca de alérgenos, deben de conocer de buenas prácticas de manufactura, deben de conocer acerca de los peligros que hay dentro de la empresa, peligros de contaminación con el producto físico, químico, biológico, tienen que saber todo eso, ¿no? Deben de haber recibido sus capacitaciones. Y también lo que es defensa alimentaria, fraude alimentario, al menos lo básico, ¿no? Ya para las personas que van a formar parte del equipo de Food Defense, Food Fraud, ya se hará preguntas un poco más a profundidad, ¿ya? Y también se tiene que hacer la revisión documentaria. Tenemos que revisar los documentos. La norma BRCGS es una norma extensa. Para lograr implementarla totalmente, tenemos que elaborar una serie de documentos, desde manuales, procedimientos, instructivos, formatos. Es una gran cantidad de documentos. Entonces, tenemos que revisar también los documentos. Y también tenemos que revisar que haya congruencia entre estas tres actividades, entre visualizar, entre las entrevistas de personal y revisión documental, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a entrevistar al personal, ¿no? Y de repente, previamente había revisado que se había dado una capacitación de buenas prácticas de manufactura, pero en las entrevistas al personal me doy cuenta de que el personal no conoce, entonces me doy cuenta de que no hay congruencia entre estas actividades, ¿no? Entonces, ahí es cuando los auditores empiezan a hacer más preguntas para indagar, ¿no? Quizás la persona que se entrevistó es una persona nueva y recién ese día se incorporó a la empresa, o quizás es una persona antigua y se tiene que investigar, ¿no? O quizás solamente es una persona o son 10 personas que, a las 10 personas que se entrevistó, ninguna sabía. Entonces ahí se va viendo en la auditoría si se trata de una no conformidad, ¿no? De una no conformidad que puede ser crítica, mayor o menor, dependiendo de las evidencias que vayamos a recolectar. Muy bien. Paso número 3, durante la auditoría. Entonces, em, seguimos en el paso 3 y ya estamos durante la auditoría. Estamos ya en pleno proceso de auditoría y estamos en la etapa de preguntar al personal, entrevistas al personal. Entonces, tenemos tipos de preguntas, preguntas abiertas y preguntas cerradas. Es bueno que hagamos nosotros preguntas abiertas porque nos van a dar mayor información. Pero también de vez en cuando hacer preguntas cerradas. Y las preguntas cerradas responden a un sí y a un no, ¿no? Por ejemplo, le pregunto al personal, a ver, se me ocurre, ¿no? Y para comenzar, ¿no? Para comenzar una auditoría se puede preguntar a la persona cómo realiza sus actividades, ¿no? Entonces es una pregunta abierta. ¿Cómo realiza, por ejemplo, estoy entrevistando a una persona que se dedica al envasado de productos? Entonces, ¿cómo se realiza el envasado? ¿Cómo realiza usted su actividad? Entonces es una pregunta abierta. Entonces, y le puedo preguntar también alguna pregunta cerrada, ¿no? Por ejemplo, coloca la fecha de vencimiento en la etiqueta, entonces ahí me puedo responder sí o no. Entonces hay una diferencia entre este tipo de preguntas. ¿Qué más? Otras preguntas. Hay una técnica para hacer preguntas durante la auditoría, para preguntas abiertas. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Y por qué? Esto durante la auditoría. Son las preguntas que ayudan al auditor. En una auditoría, quien habla más es el auditado. El auditor es el que hace las preguntas, pero es el que mayormente escucha. Entonces, el auditor es el que hace las preguntas y el auditado es el que responde y es el que habla más. Bien, a partir de lo que responde el auditado es
que el auditor va recogiendo las evidencias para finalmente decir si el hallazgo es una conformidad o no conformidad. Y si es una no conformidad, determinar qué tipo de no conformidad es. Si es una no conformidad crítica, mayor o menor. Bien, entonces las técnicas para hacer preguntas, no nos olvidemos del cómo. Por ejemplo, cómo realiza. A ver, vamos a hacer un poco más con ejemplos de estas preguntas, ¿no? Relacionándolos con la norma. Y ustedes también pueden participar por el chat, ¿no? A ver, ¿cómo sería una pregunta utilizando la pregunta cómo? Para preguntar algún requisito de la norma. A ver, yo tengo la norma por aquí. Si nos vamos del capítulo 1, ahí quisiera ver también la interacción de ustedes, a ver si me pueden comentar. Ya les ayudo, ¿no? La primera pregunta. ¿Cómo se realiza la auditoría a los proveedores? Ya, es una pregunta con cómo. Ya ustedes van interviniendo por el chat, los que deseen. A ver, ¿con qué? ¿Cuál sería otra pregunta con qué? ¿Qué? ¿Qué? Por ejemplo, ¿qué desinfectante se utiliza para, eh, qué desinfectante se utiliza en el procedimiento de higienización? Ahí algunos están. Ajá. ¿Cómo se realiza la selección de frutas? Ujú. Ahí están interviniendo. ¿Qué parámetros se usa en el lavado? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Dónde? ¿Con dónde qué? ¿Cuáles serían las preguntas? ¿Dónde? Le pregunto a una persona, ¿no? Eh, ¿Dónde se coloca? A ver, se me ocurre, ¿no? ¿Dónde coloca sus pertenencias? Si le pregunto a una persona, ¿no? ¿Dónde coloca sus pertenencias? ¿O dónde guarda si es que lleva algún medicamento? ¿Dónde lo guarda? Ujú. ¿Dónde se guardan los materiales de limpieza? Ujú. ¿Dónde se encuentran ubicados los cebaderos? También es otra pregunta. Muy bien. ¿Dónde se desecha el agua utilizada? Ajá. Ujú. ¿Cuándo? Ahora, ¿con cuándo? ¿Cómo sería preguntas con cuándo? Así con la norma BRCG es igual. ¿Dónde se colocan los desechos orgánicos? También. Muy bien. ¿Cuándo? Hay un montón de preguntas para hacer con cuándo, porque en la norma habla en bastantes requisitos acerca de la frecuencia. ¿Cuándo? ¿Cuándo se realizan las capacitaciones? Ajá. ¿Cuándo se realiza la revisión por la dirección? ¿Cuándo se revisan los objetivos? Ujú. ¿Cuándo se hace desratización y fumigación? Correcto. Ujú. ¿Quién? Siguiente pregunta. ¿Quién? A ver, ¿quién hizo tu informe exhaustivo de plagas? ¿No? Para preguntar, ¿quién fue tu auditor interno? Ujú. ¿Quiénes forman parte del equipo de Food Defense, de defensa alimentaria? ¿Quiénes son los miembros del equipo HACCP? ¿Verdad? ¿Qué más con quién? ¿Quién firma los controles diarios? Correcto. Importantísimo. ¿Quién controla los PCC? Ajá. ¿Quién controla el PCC? Menciona el auditor. ¿Quién controla el PCC para ir a auditarle? Que saben ustedes, ¿no? Que las personas que realizan el monitoreo de PCC son auditados. Tienen que ser auditados. Y también esas personas tienen que conocer muy bien acerca del PCC, tienen que haber sido capacitados, porque de todas maneras se les va a preguntar. Así que capacite bien a sus
a sus tags, a sus supervisores. ¿Quién es el encargado de sanitización de la planta? ¿Quién inspecciona al personal operario al ingresar? Correcto, esa es una buena pregunta, ¿no? Habrá personas que revisen que el personal operativo ingrese tanto que en su vestimenta adecuada y también en buen estado de salud. Entonces, también eso es lo que se verifica antes de entrar a la planta. Correcto. ¿Por qué? ¿Qué más? La siguiente pregunta, ¿por qué? ¿Cómo formularíamos una pregunta con por qué? Ajá, ahí están comentando por qué es importante el compromiso directivo. Y eso se puede mencionar en una capacitación, en una charla también, ¿no? ¿Por qué es importante el compromiso directivo? ¿Por qué es importante la cultura de inocuidad? Ajá, también se le puede preguntar al personal. ¿Por qué debes capacitar al personal? Ajá, se le puede preguntar al responsable de recursos humanos. ¿Por qué se realiza el análisis microbiológico y fisicoquímico? Ujú. O puede ser una pregunta, ¿por qué no se realizó el análisis de peligro radiológico que menciona la norma BRCGS también? ¿Por qué no? Ajá, ¿por qué no? También es otra pregunta. Ajá, muy bien, chicos. Vamos al siguiente paso. El siguiente paso es el cierre de una auditoría. ¿Ya? Entonces, hemos visto los anteriores pasos desde la planificación, ¿no? También vimos lo que es ya la auditoría cuando estamos en el día pactado y ahora estamos finalizando la auditoría. Al finalizar la auditoría, igual que al inicio, tenemos que hacer una reunión de cierre, así se llama, reunión de cierre, en la cual igual participan los auditados y el auditor líder, bueno, el equipo auditor, ¿no? En realidad todos los auditores y auditados. Muy bien, entonces en esta reunión es importantísimo porque aquí se va a informar acerca de las no conformidades detectadas. ¿Ya? Pero también vamos a incluir las fortalezas, ajá, y las conformidades. Entonces, también las dos cosas, ¿no? Tanto los aspectos, digamos, positivos dentro de la empresa, como las cosas que le faltan por mejorar. Entonces, incluyendo los hallazgos. Y esos hallazgos son las no conformidades. Y finalmente, conclusiones. Se completan las actas de reunión o listas de asistencia. Tanto para la reunión de apertura como cierre, tenemos que llenar nuestra lista de asistencia. Bien, y después de la auditoría, después que se han mencionado tanto las fortalezas, las no conformidades, vamos a definir después, el auditor tiene que indicar la fecha para entregar el informe de auditoría interna, que mayormente es un plazo de 7 días. Puede ser antes, pero hasta 7 días más o menos se entrega un informe de auditoría interna. ¿Y qué dicen ustedes? Hasta ahí nomás termina la auditoría, ¿no? Hemos dicho anteriormente de que se planifica la auditoría y hasta el cierre, digamos que ya se habría terminado la auditoría, pero todavía hay un paso más, ¿no? El paso 5. Es decir, que después de que termina la auditoría, después de que se cierra la reunión de cierre, no se termina la auditoría. Hay un paso más. Tiene que haber un seguimiento de la auditoría.
Entonces, en este seguimiento, tenemos que difundir el informe de auditoría a los auditados. Los auditados tienen que saber cuáles son las conformidades y no conformidades que han tenido durante la auditoría. Si han tenido no conformidades, se tienen que tomar acciones correctivas necesarias. Bien, y esas acciones correctivas tienen que incluir plazos y responsables. ¿Ok? Por ejemplo, si han tenido no conformidades en temas de infraestructura, entonces definir que se van a hacer reparaciones, se van a hacer de repente resanado de los pisos, el pintado, la reparación de alguna máquina, ¿verdad? Acciones. Se va a capacitar al personal, se va a hacer auditoría a los proveedores, acciones. También plazos y responsables, es decir, cuándo se va a hacer y quién lo va a hacer. Eso tiene que estar claro, tiene que estar definido, porque si no está claro, si no está definido, entonces no se va a cumplir. La idea es que se cumple, que se cumpla. Bien, entonces tiene que estar la acción, la actividad que se va a acordar, el plazo y el responsable. Y tiene que haber una persona que haga el seguimiento de esa actividad, ¿no? El seguimiento del cierre de las SACs. Yo le digo SAC, es un término que mayormente se utiliza en las empresas que tienen su sistema de gestión. SAC significa solicitud de acción correctiva. Es un formato en el cual se coloca, se redacta la no conformidad, se hace lo que es un análisis de causa raíz, se definen las acciones correctivas, los plazos responsables, y cuando se han culminado las acciones correctivas, se ha verificado que se han cumplido las acciones y son efectivas, entonces recién se cierra la SAC, ¿no? Entonces, ese es el proceso. Entonces, una vez que se cierra la SAC, ahí termina la auditoría. Bien, ¿y qué les pareció? ¿Qué decían ustedes? Que de repente la auditoría terminaba con el cierre, de repente algunos lo creían así, pero no. Termina hasta que se cierra la SAC. Entonces la auditoría es un proceso un poco extenso. Bien, ¿qué les ha parecido, chicos? Estamos llegando casi al final de esta charla. Quizás tienen algunas preguntas, algunas dudas. Bien, entonces quería preguntarles si es que ustedes ya sabían, conocían acerca de este tema, acerca de la charla. Quizás algunos sí lo conocían, algunos eh, todavía recién están, digamos, conociendo acerca de la norma y quieren ser quizás auditores. Entonces, si ustedes quieren afrontar mejor una auditoría o quieren prepararse para ser auditores internos, entonces les presento el curso que vamos a dar próximamente, el curso taller, Formación de Auditores Internos BRCGS B9. Es un curso el cual voy a estar dictando en las fechas 2, 3 y 4 de junio. Son 12 horas, las cuales se van a dar virtual, así como ahora, como esta charla, vía Zoom, la cual voy a incluir dentro de este curso lo que es también un resumen de la norma BRCGS. Aquí les muestro un poquito acerca del temario para los que están interesados. ¿Qué es lo que va a incluir este curso? Vamos a incluir los términos más usados en las auditorías, los conceptos. Voy a explicar más a profundidad lo que es la planificación de la auditoría, dándoles ejemplos, cuál es la competencia que tiene que tener un auditor en el tema de sus conocimientos, en el tema de sus atributos, cuáles son las características que no debería de tener un auditor. También lo voy a explicar en el curso, las actitudes de los auditores, cuál debe ser, cuál es la mejor actitud que deben de tomar. Les decía que si es que algunos de ustedes no han revisado mucho acerca de la norma, también vamos a hacer una revisión de la normativa de los requisitos fundamentales, ¿no? Los principales requisitos para que también tengan la información más fresca y podemos hacer esto de forma práctica.
Ahí voy a incluir en el temario lo que son la reunión de apertura, el desarrollo de la auditoría, el cierre, bueno, todo lo que he explicado acá en la charla, pero un poquito más desarrollado, más a profundidad y con más ejemplos. También vamos a ver casos y también ustedes van a participar activamente en este curso, porque es un curso taller, entonces también vamos a formar equipos, grupos y también ustedes van a hacer lo que es el role play, o sea que van a participar activamente en la auditoría auditando. Muy bien. Vamos a hacer talleres también, talleres para identificar los hallazgos de manera que podamos tener esa competencia que requieren los auditores, ¿no? Tenemos que saber, conocer bien acerca de la norma y también saber identificar cuáles son los requisitos que se están cumpliendo o incumpliendo. Sí, este curso nos sirve para ser auditor, sí, para ser auditor interno. Así es, Wendy. Y también los prepara para que también los prepara para ser auditados, también, si es que ustedes, o si quieren ser auditores internos, o también quieren saber cuál es el enfoque de un auditor, también le va a servir este curso, porque van a afrontar mejor las auditorías, porque van a saber qué es lo que pide el auditor, cuáles son sus técnicas, qué es lo que pregunta normalmente, y en qué se enfocan los auditores. Así es. A ver. Ahí vamos a contestar un poquito las preguntas. El bono, vamos a tener también, aparte de este curso, no solamente un curso viene solo, porque viene bonos. Tiene el primer bono, que es el checklist oficial de la norma, o sea que tenemos también ese material para poder compartir. Tenemos una guía de auditoría remota, porque hay las auditorías, tanto presenciales como remotas, son aceptadas por BRCGS. Vamos a tener también el libreto de reunión de apertura, es decir, para que hacer una reunión de apertura, ¿qué es lo que voy a considerar, no? Todas las preguntas que voy a hacer, eso también se va a entregar, ¿no? Todas las preguntas que tengo que hacer y también para el cierre, cómo debe ser una reunión de cierre. Entonces, eso ya lo tenemos escrito, redactado y eso se va a compartir. El bono número 2 son procedimientos. Procedimiento de auditoría, para que ustedes se guíen, qué es lo que debe de incluir mi procedimiento de auditorías internas, también modelos de informe de auditoría, modelos de plan de auditoría, modelo de programas de auditoría y también el matriz de riesgo de auditoría, para determinar la frecuencia basado en riesgo, así como lo pide la norma BRC-GS. Y en el bono 3 vamos a ofrecer lo que es la norma BRCGS, porque también es lo que vamos a trabajar durante el curso. Vamos a hacer ejemplos, vamos a hacer casos y vamos a utilizar la norma. Entonces, eso también le vamos a dar porque con eso vamos a trabajarlo durante el curso. Y también se va a compartir la ISO 19011, que da las directrices para auditar los sistemas de gestión. Muy bien, ¿alguna pregunta por ahí? A ver, ingeniero Sandro, una consulta. Si una empresa tiene certificación BRCGS, BRCGS, chicos, ahora se llama BRCGS, así que hay que decirle BRCGS completo. BRCGS y en una auditoría desaprueba, pierde la certificación. Ya, ahí es para responder un poco más extenso. Primero, si la auditoría no se puede desaprobar la auditoría. O sea, en la auditoría lo que vamos a tener finalmente van a ser no conformidades. ¿Ya? Si tenemos, y dependiendo del tipo de no conformidad, ya digamos cambiando para eso, para entender un poco más la pregunta, si tuviera una no conformidad crítica, ¿pierde la certificación? Sí. Ajá. Si en una auditoría externa de certificación, por más, si llegan solamente a tener una no conformidad crítica, pueden perder la certificación. Mayormente dentro de las auditorías internas,
no pasa eso, ¿no? Una auditoría interna es para evaluar el sistema. Esto se pierde la certificación mayormente cuando es una no conformidad crítica y es una auditoría externa. Es la que hacen las casas certificadoras. Bien, ahí para darles un poco más la explicación. Espero se haya entendido la respuesta. Ya, pero en una auditoría no se desaprueba, así como digamos, solamente vas a tener un informe, después de una auditoría vas a tener un informe en el cual tienes no conformidades. Lo que tienes que hacer es trabajar en esas no conformidades para que se puedan subsanar. Ajá. Un auditor HACCP y un auditor BRC son distintos. Ujú. Sí, son distintos porque el criterio es distinto. El criterio se refiere a la norma. ¿Ya? El criterio, un auditor HACCP, su criterio va a ser la norma, por ejemplo, la 449, que es la norma en Perú que se utiliza para el sistema HACCP. Y un auditor BRC, su criterio va a ser la norma BRC, BRCGS. Bien, es diferente porque eh, son distintas normas, distintos criterios. Claro, si una persona, digamos, un auditor conoce acerca de HACCP y BRC, GS puede ser el mismo, ¿no? Puede ser, o sea, puede ser un auditor BRC-GS, puede auditar el sistema HACCP también, si es que conoce el criterio y viceversa, ¿no? Muy bien. Bien, chicos. Seguimos, bueno, para mencionar acerca de los que están interesados en el curso, que acerca del curso estamos dando una promoción especial solamente para las personas que están participando y se han quedado en esta charla, ¿no? Por la zona Edu, el precio especial. Solo por hoy, bueno, por hoy y hasta mañana se va a dejar este precio porque de repente es muy tarde y no pueden salir. Entonces, hasta mañana este precio, ¿no? 135 el curso completo de formación de auditores internos y los 3 bonos, ¿no? Y también para nuestros participantes del extranjero, el equivalente son 36 dólares americanos. Entonces pueden escribir por el WhatsApp a Viviana, con el número que está en pantalla, tomen una captura de pantalla para que lo puedan tener y a Viviana le pueden escribir, ¿no? Quisiera el descuento por participar en la charla de la zona Edu y entonces se le va a dar este precio. ¿Ya? Porque este es un precio especial que no se da, ni es más bajo que el precio de pronto pago y el precio en grupo. Así que aprovechenlo, aprovechen ustedes que están aquí presentes. Bien, ¿alguna pregunta adicional? Espero que esta charla haya sido de su agrado. Es un tema bien interesante y a mí me agrada mucho conversar acerca de estos temas. Entonces, para los que se animen, nos vemos próximamente en el curso o si no, nos vemos en una siguiente charla, ¿no? Las charlas de Zona Edu que se van realizando todos los meses. Bueno, muchas gracias por su participación, chicos, por su atención. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias. ¿Cuándo empieza el curso comienza este fin de semana, viernes, sábado y domingo. Es en un horario que la próxima semana, que es un 2, 3 y 4 de junio, en una fecha adaptable, en un horario que en la cual no están trabajando, entonces es un horario que puedan, para que ustedes lo puedan aprovechar. Sí, en este curso se va a entregar certificado, claro que sí. El curso se va a entregar el certificado, también va a tener una evaluación, todo, todo conforme. Sí, así es. Muchas gracias, chicos. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Cualquier consulta le pueden escribir a Viviana y le va a estar respondiendo todas las consultas que ustedes tengan. Muchas gracias. Hasta pronto. Nos vemos en una siguiente oportunidad.
Chao, que tenga muy buenas noches. Nos